El lado activo del infinito. Parte 5. Sean bienvenidos una vez más a nuestro espacio en audio. Bien, estamos en la parte 5 y veremos las profundas preocupaciones de la vida cotidiana. En la parte El final de una era. Empecemos. Fui a Sonora a ver a don Juan. Tenía que hablar con él acerca de un acontecimiento de enorme gravedad que me acosaba en aquel momento. Necesitaba su consejo. Cuando llegué a su casa apenas lo saludé. Me senté y comencé a decirle de buenas a primeras lo que me pasaba. Cálmate, cálmate, dijo don Juan. ¿Qué es lo que me está pasando, don Juan? Le pregunté. Era una pregunta retórica de mi parte. Son efectos del infinito, contestó. Algo le pasó a la forma en que percibes el día que me conociste. Tu sensación de nerviosismo se debe a la realización subliminal de que se te ha acabado el tiempo. Tienes conciencia de ello, pero no estás deliberadamente consciente. Sientes la ausencia de tiempo y es lo que te hace impaciente. Lo sé porque a mí también y a todos los brujos de mi linaje les pasó. En un momento dado, una era entera de mi vida o de sus vidas terminó. Ahora te toca a ti. Simplemente se te ha acabado el tiempo. Exigió entonces un recuento total de todo lo que me había pasado. Me dijo que tenía que ser completo, sin omisión de ningún detalle. No buscaba bosquejos, quería que le presentara el impacto total de lo que me estaba molestando. Vamos a hacer conversación, como dicen en tu mundo, al pie de la letra, me dijo. Vamos a entrar en el reino de las conversaciones formales. Don Juan me explicó que los brujos del México antiguo habían concebido la idea de conversaciones formales versus conversaciones informales, y utilizaban ambas como medios para enseñar y guiar a sus discípulos. Las conversaciones formales consistían para ellos en resúmenes que hacían de vez en cuando de todo lo que les habían enseñado o dicho a sus discípulos. Las conversaciones informales eran elucidaciones diarias en las cuales las cosas se explicaban con referencia solo al fenómeno que se examinaba en ese momento. Los brujos no se guardan nada para sí, continuó. El vaciarse de esta manera es una maniobra brujesca. Los conduce a abandonar la fortaleza del yo. Empecé mi recuento, diciéndole a don Juan que las circunstancias de mi vida jamás me habían permitido ser introspectivo. Cuanto más me remontaba en mi pasado, más recordaba que mi vida cotidiana había estado llena de problemas pragmáticos que exigían una resolución inmediata. Recuerdo que mi tío predilecto me dijo que estaba horrorizado, cuenta de que nunca había yo recibido un regalo de Navidad o de cumpleaños. Yo había ido a vivir a casa de la familia de mi padre poco antes de que mi tío me dijera eso. Me habló en tono compasivo de lo injusto de mi situación. Hasta se disculpó, aunque él no tenía nada que ver con el asunto. Es horripilante, chico, dijo moviendo la cabeza. Quiero que sepas que te apoyo 100% cuando llegue el momento de las reparaciones. Insistió una y otra vez que tenía que perdonar a los que me habían hecho esos agravios. Por lo que él me decía, supuse que quería que me enfrentara a mi padre con el hallazgo, y que lo acusara de indolencia y descuido, y luego, claro, que lo perdonara. Lo que él no había notado era que yo no me sentía para nada agraviado. Lo que él me pedía exigía una naturaleza introspectiva,
que me hiciera responder a los malestares provenientes del abuso psicológico, una vez que me los hubieran señalado. Le aseguré a mi tío que iba a pensarlo, pero no en ese momento, porque en ese instante mi novia estaba en la sala esperándome y haciéndome señas desesperadas de que me apresurara. Nunca tuve la oportunidad de pensarlo, pero mi tío debe de haber hablado con mi padre, porque recibí un regalo de él, un paquete bien envuelto, con listón y todo, y una tarjetita que decía: «Lo siento». Con gran curiosidad rompí ávidamente la envoltura. Había una caja de cartón y dentro de él un juguete muy precioso, un barquecito con una llave de cuerda atada al tubo de vapor. Era un juguete para jugar en la tina a la hora del baño. Mi padre había olvidado por completo que yo ya tenía 15 años y que era un hombre hecho y derecho. Como había llegado a la edad de la madurez, todavía incapaz de verdadera introspección, me era novedoso años después encontrarme en medio de una agitación emotiva muy extraña que parecía incrementar con el paso del tiempo. Lo dejé a un lado, atribuyéndolo a los procesos naturales de la mente o del cuerpo, que entran en acción de vez en cuando sin ninguna razón aparente, o quizá como resultado de los procesos bioquímicos del mismo cuerpo. No le di importancia. Sin embargo, la agitación seguía creciendo, y la presión fue tal que me forzó a creer que había llegado a un momento de mi vida en la que necesitaba un cambio drástico. Había algo en mí que exigía un nuevo arreglo. Esta urgencia de hacer cambios era conocida. La había experimentado antes, pero había estado pasiva durante mucho tiempo. Estaba comprometido con el estudio de la antropología, y este compromiso era tan fuerte que la idea de no estudiar antropología nunca formó parte de los cambios drásticos que me proponía. Lo primero que me vino a la cabeza era que necesitaba cambiar de universidades, irme lejos de Los Ángeles. Antes de hacer un cambio de esa magnitud, quería ponerlo a prueba. Me inscribí en un programa de verano de una universidad en otra ciudad. El curso de mayor importancia para mí era uno de antropología dictado por la máxima autoridad sobre los indios de la región andina. Estaba yo con la idea de que si enfocaba mis estudios sobre un área que me fuera accesible emocionalmente, tendría mejor oportunidad de hacer mi trabajo de campo antropológico al momento debido. Concebí que mi conocimiento de la América del Sur iba a otorgarme mayor acceso a cualquier sociedad indígena de esas regiones. Al inscribirme, conseguí simultáneamente un trabajo como asistente de investigación con un psiquiatra, el hermano mayor de uno de mis amigos. Él quería hacer un análisis de contenido basado en extractos de algunas grabaciones inocuas con jóvenes, preguntas y respuestas sobre problemas de exceso de estudio, expectativas no logradas, falta de comprensión en el ambiente del hogar, amores frustrados, entre otros. Las grabaciones tenían más de 5 años y se iban a destruir, pero antes se les asignaron a cada carrete de cintas cifras al azar, y siguiendo una tabla, el psiquiatra y sus asistentes recogían carretes y examinaban los extractos que podían ser analizados. Durante el primer día en la nueva universidad, el profesor de antropología habló sobre sus credenciales y preparación académica, y deslumbró a los estudiantes con el ámbito de su conocimiento y sus publicaciones. Era un hombre alto, delgado, de unos 40 años de edad, de furtivos ojos azules. Lo que más me llamó la atención de su apariencia era que sus ojos se veían enormes detrás de los lentes de aumento para el astigmatismo, y que cada uno de sus ojos daba la impresión de ir en dirección opuesta del otro al mover la cabeza y al hablar. Sabía que no podía ser verdad. Sin embargo, era una visión bastante desconcertante. Iba muy bien vestido, sobre todo para un antropólogo, que en aquel tiempo eran conocidos por su forma de vestir informal.
Los estudiantes describían a los arqueólogos, por ejemplo, como criaturas perdidas en fechado de carbono 14, que nunca se bañaban. Sin embargo, por razones que ignoraba, lo que en verdad lo hacía diferente no era su apariencia física ni su erudición, sino su modo de hablar. Pronunciaba cada palabra con una claridad sin par, haciendo énfasis en ciertas palabras al alargarlas. Tenía una entonación marcadamente extranjera, pero sabía yo que era una afectación. Pronunciaba ciertas frases como un inglés y otras como un predicador fundamentalista. A pesar de su tremenda pomposidad, me fascinó desde un principio. Su importancia personal era tan obvia que dejaba de ser problema pasados los primeros 5 minutos de clase, las cuales siempre eran muestras rimbombantes de conocimiento, basadas en las aserciones más descaradas de sí mismo. Su dominio sobre el foro era estupendo. Todos los estudiantes con los que hablé le tenían la más grande admiración a este extraordinario hombre. Sinceramente, pensé que todo iba muy bien y que el cambio a otra universidad y a otra ciudad iba a ser fácil e inocuo, pero totalmente positivo. Me gustó mi nuevo ambiente. En el trabajo, me entregué totalmente a escuchar las grabaciones, a tal extremo que me metía a escondidas en la oficina para escuchar, no los extractos, sino las grabaciones enteras. Lo que al principio me fascinó sin medida era el hecho de que me oía a mí mismo en cada grabación. Al correr de las semanas y al haber escuchado más grabaciones, mi fascinación se convirtió en horror. Cada oración que se decía, incluso las mismas preguntas del psiquiatra, eran mías. Esas personas hablaban desde mis entrañas. La repugnancia que experimentaba era algo nuevo para mí. Nunca había imaginado que yo podía ser repetido interminablemente en cada hombre o mujer que oía hablar en esas grabaciones. El sentido de individualidad que se me había inculcado desde el momento de nacer se desmoronó sin esperanza alguna bajo el impacto de este descubrimiento colosal. Entonces, empecé el proceso odioso de tratar de restaurarme a mí mismo. Inconscientemente, hice un torpe intento de introspección. Traté de salir del estado hablando a solas interminablemente. Repasé mentalmente todas las racionalizaciones posibles que apoyaran mi sentido de unicidad, y luego me hablé en voz alta acerca de ellas, hasta experimenté algo bastante revolucionario. Me despertaba a mí mismo hablando en voz alta en mis sueños, discutiendo mi valor y mi unicidad. Luego, un día horripilante, sufrí otro golpe mortal. Durante la madrugada, me despertó un insistente golpe en la puerta. No era un toque tímido, gentil, sino lo que mis amigos llamaban un golpe Gestapo. La puerta estaba por caerse. Salté de la cama y espié por la ranura. La persona que tocaba era mi jefe, el psiquiatra. Como yo era amigo de su hermano menor, se había creado una vía de comunicación con él. Se había vuelto mi amigo sin más ni más, y allí estaba en mi umbral. Encendí las luces y abrí la puerta. «Por favor, pase», dije. «¿Qué pasó?» Eran las 3 de la mañana, y por su aspecto lívido y sus ojos hundidos, sabía que algo andaba mal. Entró y se sentó. Su orgullo y deleite, la cabellera de largo pelo negro, le caía sobre la cara. No hizo ningún esfuerzo por peinarse, como siempre lo hacía. Me gustaba mucho porque era la versión mayor de mi amigo en Los Ángeles, con sus cejas negras y gruesas, sus ojos penetrantes color castaño, su mandíbula cuadrada y sus labios gruesos. Su labio superior parecía tener un pliegue doble por dentro, y a veces cuando sonreía parecía tener un doble labio superior. Siempre hablaba de la forma de su nariz,
que describía como nariz impertinente y agresiva. Yo lo veía como alguien que tenía muchísima confianza en sí mismo. Según él, esas cualidades eran lo importante en su profesión. ¿Qué pasó?, repitió en tono de burla, el doble labio superior temblándole incontrolablemente. Cualquiera puede ver que esta noche me pasó todo. Se sentó en una silla. Parecía estar mareado, desorientado, buscando palabras. Se levantó y se fue al sofá casi cayendo sobre él. No solo me cargo la responsabilidad de mis pacientes, siguió, la de mi beca de investigación, la de mi mujer y mis hijos, sino que ahora se me viene encima otro maldito problema. Y lo que me jode es que por mi propia culpa, por mi estupidez en poner mi confianza en una puta mierda. Escucha bien, Carlos, continuó. No hay nada más horrendo, repugnante, asqueroso, carajo, que la insensibilidad de las mujeres. Yo no odio a las mujeres, tú bien lo sabes. Pero en este momento me parece que todos los coños son eso. Simplemente coños, hipócritas y viles. No sabía qué decir. Lo que me estaba diciendo no se podía ni afirmar ni contradecir. De cualquier manera, no me hubiera atrevido a contradecirlo. No tenía las armas. Estaba muy cansado. Quería volverme a dormir, pero él seguía hablando como si de ello le dependiera la vida. ¿Conoces a Teresa Manning, no?, me preguntó de una manera agresiva y acusatoria. Por un instante, creí que me acusaba de andar en líos con su hermosa y joven estudiante secretaria. Sin darme tiempo para responder, siguió hablando. Teresa Manning es un culo, es una babosa, una idiota desconsiderada que no tiene otra meta en la vida que cogerse a alguien que tenga un poco de fama o notoriedad. Yo la creía inteligente y sensible. Yo creía que tenía algo, alguna comprensión, alguna empatía, algo que uno quisiera compartir o mantener como algo precioso solo para mí. No sé, pero esa es la imagen que ella creó para mí, cuando en realidad es obscena y degenerada, y hasta pudiera decir irremediablemente grosera. Mientras continuaba hablando, una extraña visión empezó a formarse. Evidentemente, el psiquiatra acababa de sufrir una mala experiencia con su secretaria. Desde el día que vino a trabajar conmigo, siguió, sabía que tenía una fuerte atracción sexual por mí, pero nunca se atrevió a decir nada. Se quedaba todo en insinuaciones y miradas. Pero carajo, esta tarde me cansé de todas las indirectas y las insinuaciones, y me fui al grano. Me acerqué a su escritorio y le dije, yo sé lo que tú quieres, y tú sabes lo que yo quiero. Se enredó en un recuento elaborado de cuán agresiva le había dicho que lo esperara en su apartamento frente a la universidad a las 11:30 de la tarde, y que él no cambiaba sus rutinas para nadie, que leía y trabajaba y bebía su vino hasta la 1, y a esa hora se retiraba a su alcoba. Tenía un apartamento en la ciudad, además de su casa en las afueras, en la cual vivía con su mujer y sus hijos. Tenía yo total confianza en que este asunto iba a salir de maravilla, ser algo verdaderamente memorable, dijo con un hondo suspiro. Su voz adquirió el tono de alguien que estaba relatando algo íntimo. Hasta le di la llave del apartamento, siguió y se le quebró la voz. Muy sumisamente llegó a las 11:30, continuó. Entró sola con su propia llave y como sombrita se metió a la alcoba. Eso me excitó terriblemente. Sabía que no me iba a dar nada de lata. Ella sabía el papel que le correspondía. A lo mejor se durmió sobre la cama o se quedó mirando la tele. Yo me metí en mi trabajo y no me importó un pedo lo que hacía. Sabía que la tenía presa. Pero al momento en que entré a la alcoba,
continuó, la voz tensa y contraía, como si estuviera mortalmente ofendido. Teresa saltó sobre mí como un animal y trató de agarrarme el pito. Ni me dio tiempo de dejar a un lado la botella y las 2 copas que llevaba. Tuve suficiente cordura de dejar mis 2 copas de cristal Baccarat sobre el piso sin romperlas. La botella saltó por el cuarto al agarrarme ella los cojones como si fueran piedras. Quería golpearla. Hasta lancé un grito de dolor, pero eso no la detuvo. Empezó a reír insensatamente, porque creyó que yo me hacía el sexy y el gracioso. Lo dijo como para calmarme. Moviendo la cabeza con rabia contenida, dijo que la mujer estaba tan endemoniadamente ávida y era tan egoísta que ni siquiera tomó en cuenta que un hombre necesita un momento de reposo. Necesita sentirse a gusto en casa, en un ambiente agradable. En vez de demostrar la consideración y comprensión que su papel exigía, Teresa Manning le sacó los órganos sexuales del pantalón con la mano experta de alguien que lo ha hecho cientos de veces. El resultado de toda mierda, dijo, fue que mi sensualidad huyó horrorizada. Me castró emotivamente. Mi cuerpo aborreció a esa puta mujer instantáneamente. Sin embargo, mi lujuria impidió que la echara a la calle. Dijo entonces que decidió, en vez de perder la partida a causa de su impotencia miserablemente, como sabía que le iba a pasar, tendría sexo oral con ella y la haría tener un orgasmo. Estaría a su merced. Pero su cuerpo había rechazado a esa vieja tan completamente que no pudo hacerlo. Esa mujer para mí ya no tiene nada de hermosa, dijo. Es más bien fea. Cuando está vestida, la ropa le esconde la gordura de las caderas. Hasta se ve bien, pero cuando está desnuda es un costal de carne flácida blanca. Lo esbelto que presenta cuando está vestida es una mentira. No existe. El veneno le salía al psiquiatra de formas que nunca me hubiera imaginado. Temblaba de rabia. Quería desesperadamente aparentar que tenía dominio sobre sí, pero fumaba un cigarrillo tras otro. Dijo que el sexo oral fue aún más horrendo y repugnante, y que estaba a punto de vomitar cuando la puta mujer le dio una patada en la panza, lo echó de su propia cama y luego lo llamó puto impotente. A estas alturas de la narración, los ojos del psiquiatra ardían de odio. Le temblaba la boca. Estaba pálido completamente. «Tengo que usar tu baño», dijo. «Quiero bañarme, estoy pestífero. Créeme, traigo sabor a puta». Estaba hecho un mar de llanto, y yo hubiera dado todo por no estar allí. Quizás por mi fatiga o por el tono mesmérico de su voz, o por la insensatez de la situación. Pero todo creaba la ilusión de que lo que escuchaba no era la voz del psiquiatra, sino la de uno de los machos suplicantes de sus grabaciones, quejándose de problemas menores que se vuelven asuntos gigantescos al hablar obsesivamente de ellos. Mi martirio terminó como a las 9 de la mañana. Era hora de que me fuera a mi clase, y hora para que él se fuera a ver a su propio psiquiatra. Me fui a clase lleno de una ardiente ansiedad y una enorme sensación de inutilidad e incomodidad también. Allí me dieron el golpe final, el golpe que causó el desmoronamiento de mi intento de llevar a cabo un cambio drástico. Ninguna parte de mi volición tuvo que ver con el desmoronamiento que ocurrió no solo como si hubiera sido proyectado, sino como si su progresión hubiera sido acelerada por una mano desconocida. El profesor de antropología empezó su discurso sobre un grupo de indios de la altiplanicie del Perú y de Bolivia, los Aymara. Los llamaba los Aymara, alargando el nombre como si su pronunciación fuera la única acertada que existiera. Dijo que la elaboración de la chicha, que él pronunciaba chai-cha,
una bebida alcohólica elaborada de maíz fermentado, ocurría en el reino de una secta de sacerdotisas, que eran consideradas semidiosas por los Aymara. Dijo en tono de revelación que aquellas mujeres tenían a su cargo el transformar el maíz cocinado en una pasta lista para la fermentación, masticando y escupiéndolo, añadiendo de esta manera una enzima que se encuentra en la saliva humana. La clase entera gritó de horror contenido al oír la referencia a la saliva humana. El profesor parecía estar encantado, daba risitas de alegría. Era la risa de un niño malicioso. Continuó diciendo que las mujeres eran masticadoras expertas y se refirió a ellas como las masticadoras de Chaicha. Miró a la primera fila del aula donde se encontraba la mayoría de las jóvenes y dio su golpe de gracia. «Tuve el privilegio», dijo con esa entonación extraña, casi extranjera, «de que me invitaran a dormir con unas de las masticadoras de Chaicha. El arte de masticar la pasta de Chaicha les desarrolla los músculos de la garganta y de las mejillas a tal extremo que pueden hacer maravillas». Miró al asombrado foro, haciendo una larga pausa, con interjecciones de risitas. «Estoy seguro de que me comprenden a lo que me refiero», dijo, y se puso histérico de risa. La clase se enloqueció con las insinuaciones del profesor. La charla fue interrumpida por lo menos de 5 minutos de risa y un bombardeo de preguntas que el profesor se negó a contestar, causando más risas, por supuesto. Me sentí tan comprimido por la presión de las grabaciones, el relato del psiquiatra y las masticadoras de Chaicha del profesor, que de un solo arrebato dejé mi trabajo, dejé la universidad y me regresé a Los Ángeles. Lo que me pasó con el psiquiatra y con el profesor de antropología, le dije a don Juan, me ha hundido en un estado emotivo desconocido. Lo único que se me ocurre es llamarlo introspección. Me he estado hablando a mí mismo sin parar. «Tu enfermedad es algo muy sencillo», dijo don Juan sacudiéndose de risa. Aparentemente mi situación le encantaba. Era un gusto que yo no compartía, porque no le veía ni nada de gracia. «Tu mundo se termina», dijo. «Es el final de una era para ti. ¿Crees que el mundo que has conocido toda tu vida te va a dejar pacíficamente sin más? No. Va a estar revolcándose debajo de ti y dándote de golpazos con la cola». Fin de la parte 5. Y fin, las profundas preocupaciones de la vida cotidiana, en la sección El final de una era. Gracias por acompañarnos. Nos veremos en la próxima. La vista que no pude soportar, la parte 6. Saludos y un abrazo a la distancia. Adiós.